Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Hola, ¿y profe, usted? bien usted. Un poco cansado, pero bien. Llegando de algunas compras hace poco. Cada día está más complicado pedir permiso para poder salir a comprar, hacer alguna cosa. Estoy permitiendo que la gente se incorpore. Ya, parece que están casi todos. Bien. Bien, buenas tardes. Me voy a presentar. Mi nombre es Víctor Garrido Castro. Voy a tratar de ser su profesor de física durante este semestre. Esperemos que a todos nos vaya bien, que esto lo saquemos adelante entre todos, porque las condiciones de trabajo, ¿cierto?, no son las mismas que uno estar frente a una sala de clase, hay gente a distancia, con problemas de conexión, con problemas de comunicación. Entonces, yo sugiero, ¿cierto?, que cualquier cosa, cualquier problema que haya, primero lo conversamos nosotros, usted como alumno, yo como profesor, y tratemos de resolver los temas, pues si no se da lugar a eso, seguimos el conducto regular. ¿Les parece o no? ¿Sí? Sí, ya. Entonces, primero agotar todas las instancias de trabajo, de ver qué es lo que podemos sacar y eso. La primera parte del día de la clase va a consistir fundamentalmente en entregar información. Yo esperaría que estuviesen casi todos los alumnos, y aquellos que no estén, ustedes entréguenle la información o hágansela saber, porque después la gente anda un poco despistada y preguntando cosas que yo los digo el primer día de clase, en la cual yo hago el contrato didáctico con mis alumnos, me pongo de acuerdo, les presento el programa, la evaluación, las fechas, el calendario, los contenidos, la unidad programática, la bibliografía, hablo de todas esas cosas. Entonces eso es el contrato didáctico que uno hace, y eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces voy a ir a buscar unos documentos. Eh, vamos a buscar aquí. Ahora, el recurso para comunicarme con ustedes no fue el tradicional. Les voy a explicar el por qué. Yo les puse ahí que la gestión como profesor, yo como profesor, ¿cierto?, lo que hago es tener contacto con mi alumno, pero cuando la plataforma no está lista, cuando yo no tengo acceso al aula, cuando hay una desconexión, no se me reconoce esta aula nueva, hay gente que tiene que trabajar en eso, y de hecho hoy día en la mañana, ahora hace poco me conectaron para poder trabajar conmigo y sacar adelante eso. Si tú vas al aula virtual no hay nada, porque no he podido acceder a ello. Decidieron cambiar la plataforma, el aula, y eso complicó no solamente a mí, sino a muchos profesores. Por eso que en este momento no hay ninguna información en el aula si tú revisas de tu curso, ¿ya? Así que hay que esperar un poquito, ser paciente, pero todas las cosas que hoy día yo voy a mostrar las voy a subir durante estos días, ¿ya? Ustedes son la física 002, ¿cierto? Electro, ¿verdad? Son, Sí, profesor. ya. Entonces aquí lo primero que tenemos que conocer es el programa de la asignatura, ¿ya? Este programa de la asignatura yo lo voy a subir en formato PDF cuando disponga del aula, del acceso al aula, que todavía no lo tengo, pero sí les muestro. Esta es la asignatura que ustedes tienen, ¿ya? Una física aplicada al electromagnetismo. Ahí está la descripción de la asignatura, los requisitos de entrada,
utilizar conceptos de operaciones de matemática, álgebra y geometría básica, comprender texto y comunicarse en forma oral y escrita, las competencias de egreso que usted debería tener al término de este curso, las competencias transversales, los resultados de aprendizaje que uno lo puede medir, ¿cierto? Y aquí donde viene lo importante que a la gente le interesa, que son los contenidos programáticos. Hay una primera parte que tiene que ver con sistemas de unidades, cantidades físicas asociadas al electromagnetismo, análisis dimensional, nociones básicas de operatorios con vectores, propiedades de carga eléctrica, posición negativa, la ley de Coulomb, campo eléctrico, potencial eléctrico, diferencia potencial, capacitancia de eléctrico, corriente eléctrica y ley de Ohm. Y luego viene una segunda unidad que tiene que ver con el campo magnético, fuerza magnética, la ley de Ampere y Biot-Savart, la ley de Faraday, sus aplicaciones e inductancia. Y por último, una óptica geométrica donde están las leyes de refracción, reflexión total interna, formación de una onda electromagnética, propiedad y el espectro electromagnético. Las clases, obviamente, que están aquí con el proceso, la metodología, proceso de enseñanza-aprendizaje, no son las que aparecen acá. Obviamente, esto va a contemplar las clases, ¿cierto?, a distancia, vía Zoom, que hacemos. Yo hoy día le subí el ID y la contraseña de los días martes y de los días martes y de los días viernes. Por lo tanto, usted accesa y eso no cambia porque son clases recurrentes. ¿Ya? Entonces, aquí está la evaluación. Normalmente se hacen 3 certámenes. Va a haber un promedio de laboratorio digamos, de experimentos o simulaciones de laboratorio. Y aquí tiene usted la bibliografía, que son los textos, la base, ¿cierto? El Tippens, séptima edición, conceptos y aplicaciones, complementaria opcional, el Friedrich Buech, el Schaun, el Alvarenga, ¿ya? Y yo podría colocar otra literatura en cuestión. Ese es un poco el programa de la asignatura. No sé si alguien tiene el programa que impone, ¿cierto? Y que usted ve que está todo eso cerradito en lo que yo llamo el metro cuadrado, ¿cierto? Lo que yo llamo el contrato didáctico. No sé si alguien tiene algo para preguntar en esta primera parte. Como le digo, estamos entregando información. ¿Alguien tiene alguna duda de esto? No, profe. Bien, después yo voy a subir este documento y usted lo va a poder tener ahí en su aula en el lugar que corresponda. Entonces vamos atrás. Yo preparé aquí una cosita. Parece que no lo hice con usted. A ver, déjeme ver dónde está esa cosa. No, parece que no lo hice. Mm, no, se me olvidó. A ver si está el problema acá. Es algo muy parecido a lo que hice el semestre pasado, sí. Tampoco. No lo encuentro. Déjeme buscarla. Disculpe un ratito, por favor.
No, no lo encuentro. A ver aquí. Es algo muy parecido a esto. Yo creo que va a ser casi lo mismo. A ver, vamos a copiar y voy a llevar esto a su curso. Esto es Viña, Electro, y aquí vamos a colocar la programación. Pegar. Y esto es la física. Esto es 00002, ¿verdad? Y esto es el segundo semestre. Esto es FIS 0002, ¿cierto? 2A, 2 raya A, electricidad. Física electro, el inicio de clase es hoy día. Ayer fue el 31 del 08 y el término de clase es el día 15 de enero. 01-2021. Y eso vamos a ponerlo con mayúscula. Ahí está. Son ustedes de electricidad, ¿verdad? Electrónico. Electrónica. Ya, perfecto, electrónica. Electrónica. Aquí está mi nombre, profesor. Y aquí está mi apellido. Ahí está. Entonces, tenemos una primera prueba que tiene que ver con la operatoria básica de vectores, la ley de Coulomb. Voy a agrandar esto un poquito. Ahí tiene que ver con campo eléctrico, clases Zoom, contenidos, ejercicios de aula, ¿cierto? En el aula UCM. Entonces va a haber una primera evaluación tipo test en línea, online, y eso va a tener una cierta fecha, tiene un porcentaje de un 30%. La fecha me la voy a guardar, vamos a colocar ahí, porque eso lo tengo que estructurar, va a ser este año, se las quedo debiendo para la próxima clase. Luego viene lo que es el campo magnético, Ley de Ampere, Faraday, clases Zoom, contenido, ejercicios en el aula. Una segunda evaluación con un trabajo grupal, aplicación de contenido. Y eso tiene un valor de un 30%. Y aquí también me voy a reservar el derecho de la fecha. ¿Ya? Entonces eso lo voy a eliminar mejor ahí, acá. Y hay una tercera prueba que tiene que ver con onda electromagnética, óptica, geometría, reflexión, refracción, de la luz, clase en Zoom, contenidos, ejercicio en el aula UCM, una tercera evaluación que tiene un 25%, y va a haber también unas simulaciones, las simulaciones se entregan durante el desarrollo del curso con un 15%, y eso también va a tener una fecha de entrega. Entonces, eso es más o menos el contexto del trabajo que vamos a tener este semestre, ¿ya? Esto es segundo semestre.
¿Ya? Ahí. Y la bibliografía de los libros que yo propongo está el Tippens, Concepto y Magnitud de Física, el Serway, la Física tomo 2, el Wedge Frederick tomo 1, Física para Estudiantes de Ingeniería, de Ciencia e Ingeniería, los apuntes de física del profesor Carlos Contreras, ahí está la dirección de él, usted la puede tomar esa dirección, la coloca, accesa directamente a ese lugar y puede descargar, ¿cierto?, todos los capítulos que están en PDF de un libro que abarca más o menos el 80% de la materia que vamos a ver. Está el Física General Chaun con ejercicio resuelto, la Física General Ciar-Semansky tomo 2, y en internet también buscar algunos materiales en Google, ¿cierto? O en YouTube, videos. Entonces, ahí está. Entonces, usted en internet tiene la posibilidad, ¿cierto?, también de encontrar hoy día lo que son videos explicativos de la materia, gente que desarrolla ejercicios, ¿cierto? Y usted los puede bajar, hay programas para bajar los videos, los puede tener y los puede ver una, dos, tres, las veces que usted quiera y queda gratis para usted y puede hacerse parte de esos ejercicios, ya en forma complementaria. Cuando digo otros, significa que usted puede tener algún libro en su casa, algún texto, y me dice, mire profesor, yo tengo tal libro, tal texto, ¿me servirá para esto? Y yo le voy a decir si le sirve o no, porque puede que hay alguna persona de su grupo familiar o alguien cercano a usted haya pasado por un régimen universitario y tenga alguna bibliografía en la casa. Siempre es interesante tener libros porque eso apoya, ¿cierto?, a la gente que viene detrás de usted o el que el antecedió le pasa un texto, un libro, un apunte. Siempre es interesante tener ese apoyo, no empezar de cero. Entonces, lo único que les quedo debiendo, más o menos, ¿cierto?, son las fechas que se las voy a entregar la próxima clase, la fecha de las pruebas. Recuerde usted que va a tener, prácticamente va a tener 4 semanas de vacaciones. Entonces, en esas semanas de vacaciones, incluso los lunes o martes a vuelta de ese periodo, no se pueden tomar pruebas, ¿ya? Entonces, obviamente tengo que hacerme la calendarización porque esto pensé que lo había hecho y no con ustedes lo hice, no lo tenía hecho. Pero ese es una aproximadamente, si hay algún cambio yo se lo comunico. Entonces hoy día me presenté, le entregué el programa de la asignatura que usted ya lo vio, hablamos, comentamos eso, mi nombre, la identificación, los contenidos programáticos separados en 3 unidades con diferentes evaluaciones, dos trabajos, dos de trabajo grupal, ¿cierto? Esta es una prueba también, trabajo, esto es una evaluación grupal, ¿ya? Entonces estos son aplicación de contenido. Ahí están entonces las 3 pruebas, los 3 contenidos separados toda la materia en 3 unidades, cuyos porcentajes son 30, 30, 25. Ahí tenemos un 60, 85, nos falta un 15 y el 15 proviene, el 15, el 15 proviene, ¿cierto?, de unas simulaciones, ¿cierto?, que yo les voy a entregar durante el semestre y que la tienen que entregar también de carácter grupal. No sé si tiene alguna duda, alguna consulta. ¿Me disculpa por favor un ratito? ¿Aló? Hola, tía Juan, estoy en clase, por favor. ¿La puedo llamar yo más rato? Estoy en clase, gracias. Ya.
Entonces, yo no sé si tienen alguna duda, alguna consulta de esto. Lo único que les quedo debiendo son las fechas de las pruebas, que las tengo que ver muy La bien. entrega de los trabajos, profe, ¿cómo se hará? Todo lo voy a hacer vía el aula virtual, ¿ya? No voy a aceptar trabajos vía correo, por teléfono, y una cosa. O sea, yo le programo a usted la prueba, que lo va a tener que hacer en línea, le indico el trabajo, y el trabajo me lo tiene que entregar a través del aula virtual, y con una fecha de inicio, con una fecha de término, el formato, el número de los archivos que tenga usted que entregar, y eso. Igual cosa las evaluaciones también, pues, y los trabajos son de carácter grupal, el 2, el 3 y el 4, ¿ya? Y aquí también tengo que llegar a una instancia para una prueba recuperativa, ¿ya? Para aquellas personas que puedan estar en una condición ya en una condición de repitencia, entonces yo le voy a dar la posibilidad, y ahí eso sí entra, esa prueba es personal y toda la materia del semestre. Le doy la oportunidad que pueda reciclar, pero para que pueda ver qué es lo que pasa, pero ahí lo voy a evaluar en forma personal. Entonces tengo que dejar una fecha para eso también. No sé si me explico. ¿Sí? Ahora, ¿cómo usted forma los grupos de trabajo? Usted se pone de acuerdo, pues usted ya es una persona que eh, tiene ya un semestre en el cuerpo, entonces más o menos entiende cómo se maneja de todo esto, y por tanto la configuración de los trabajos, los equipos de trabajo se lo dejo a plena libertad a usted. Se encarga de hacer eso, y tiene que velar, ¿cierto?, porque estén los nombres y los apellidos de las personas para no evitar problemas, ¿cierto? No, que yo lo hice con él, es que se me olvidó el nombre y todo ese tipo de cosas. Eso es responsabilidad de ustedes. No se la endosen al profesor. ¿Mm? No sé si le queda claro de todo esto. ¿Preguntas, dudas? Por mi parte no, profesor. Los demás, hay 25 personas, 24 que puedan preguntar algo. Sí, es respecto a las simulaciones, ¿Sí? que tendría que usar alguna aplicación, algo así. No, mira, voy a tratar de que sean del laboratorio, los laboratorios PET, y eso tú descargas el laboratorio y lo puedes hacer en línea, lo puedes desarrollar, tú lo puedes descargar y lo puedes hacer, y no necesita mucha, muchas cosas, no necesitan muchas cosas, solamente necesitan tener acceso a internet nomás y poderlo trabajar. Yo les mando una guía de trabajo, tienen que responder ciertas cosas y las simulaciones las hacen. Y ahí les voy a decir Ay, cómo ustedes pueden, digamos, capturar pantalla y una serie de cosas, y lo podrán hacer. ¿Ya? sí, profe, gracias. Entonces lo único que estaría faltando, como les digo, son las fechas de las pruebas. Todos estos libros que están aquí no es necesario que los compren. Usted puede ir a diferentes lugares y puede descargar estos libros. Hoy día los libros están, casi todos están en el aula, o sea, están en el sistema en internet, y los puede bajar. Hoy día ni siquiera es necesario comprarse libros, la mayoría de estos. Lo que sí le voy a pedir es cierto que para mis clases usted maneje lo que es una calculadora científica, ¿ya? Que haga algunas operaciones básicas, porque en la medida en que yo vaya avanzando le voy a ir enseñando ciertas cosas, para poderlo aplicar, porque una cosa es trabajar en el papel, en la pizarra, pero otra cosa, ¿cierto?, es trabajar con una calculadora para hacer los cálculos numéricos, la incorporación de la notación científica, calcular seno, coseno, tangente. Entonces,
Yo le pediría, ¿cierto?, que ya desde el viernes, hoy día no es necesario, pero a partir del viernes, ¿cierto?, usted maneje una calculadora científica. Y como está en el Cyber Day y cobró su 10%, puede comprarse una buena calculadora, vos. Calculadora que pueden estar con una rebaja un 30, un 40%, y esa calculadora que usted se va a comprar es una inversión. Piénselo como una inversión para su hermano, su hermana o algún sobrino o alguien que venga detrás suyo, y esa calculadora, ¿cierto?, se va a traspasar en el tiempo. O si tiene una en la casa y quiere mejorarla, averigüe por ahí, vos. Hay muchas cosas, ¿cierto?, que hoy día las puede obtener en estos días a un costo mucho más barato, e incluso lo puede sacar hasta por cuota y una serie de otras cosas. Y aproveche esta instancia, vos. Yo la calculadora que manejo, mire, imagínese, es esta, la que estoy mostrando ahí. ¿La veo, no? No tiene mucha técnica. Esta calculadora debe costar unos 15, 20 mil pesos menos, y la puedo sacar en 4 cuotas, en 3 cuotas. Pero le voy a ir enseñando ciertas cosas. Ya. ¿Dudas, consultas de esto? Este documento que estoy mostrando aquí, igual que el programa de la asignatura, usted lo va a encontrar en el aula virtual. Tiene que darme plazo, sí, porque esto todavía no está, porque no me está funcionando el aula, y yo mañana a las 8:30 tengo que ponerme mediante una clase Zoom en línea con un personaje, y él interviene en mi computador y hace todos los efectos para que yo pueda reconocer esta aula y pueda accesar y manejar toda la información. ¿Preguntas, dudas de esto? Entonces, todas estas cosas que yo estoy mostrando, que estoy diciendo, que estamos conversando, es el contrato didáctico. La universidad nos pide, ¿cierto?, por favor, que los alumnos le hablemos de las clases, le hablemos de los contenidos, presentarse al profesor, las evaluaciones, la fecha de las pruebas, que se las quedo debiendo, lo más probable es que el viernes las tenga, los contenidos, la bibliografía, ¿cierto?, sugerida o sugerente, el programa de la asignatura, hablar un poco de la modalidad, ¿cierto?, de la entrega de los trabajos, que es de carácter grupal. La prueba recuperativa sí que es personal y entra toda la materia. Si usted no da una de ellas y quiere reciclarla, el semestre pasado no fue necesario, toda la gente le fue bien, estuvieron presentes la mayoría. La gente del área de electricidad electrónica son gente que cumple los compromisos formales como estudiantes, están en las clases de física, hacen las preguntas, hacen los trabajos, entregan. Entonces no se genera mayor problema, la gente no hace lo que corresponde a su rol de estudiante, y yo como profesor hago mío. Por lo tanto el trabajo se facilita, y uno trabaja en forma armónica, y la gente pregunta y hace los trabajos y todo eso. Por lo menos ha sido la experiencia con la gente de electricidad y electrónica, en mi caso. ¿Preguntas, dudas? Hay un compañero que preguntó qué pasa si no tengo computadora. Ahí eh, Lo mismo que el semestre pasado. sí, ahí yo no te puedo resolver ese tema. Tendrías que hablar con el jefe de carrera para ver si te pueden facilitar uno en la universidad, pero es casi imposible. Yo ahí no te puedo resolver ese tema. No son las clases presenciales, son clases que uno la hace a través del aula, y una clase Zoom, porque es lo que nos piden. Yo ahí no puedo. Lo que tendría que hablar, ¿cierto?, es con su jefe de carrera y ver la posibilidad, a lo mejor, que la universidad le pueda prestar un computador. No sé si eso será factible. Yo sé que con las calculadoras tú ibas a la biblioteca y te prestaban una calculadora por el semestre, o por el fin, o por un par de meses te la prestaban. Pero en eso ahí yo nada, no, lo siento, no puedo resolver ese tema. Yo cumplo el rol de hacerte la clase, y mi ámbito de trabajo es otro. Hay gente que está preparada para esto, que son la asistente social, el jefe de carrera, que por alguna cosa a lo mejor tiene contacto y puede conseguirse un computador en la universidad que se lo presten al joven. Puede suceder, pero ahí en ese caso yo
Pero si el joven tiene el celular, yo creo que tiene celular. Pues, ¿tendrá celular el joven o no? Puede instalar la aplicación Zoom y puede ver las clases a través del celular. No, pero yo creo que se refería más al tema de cómo realizar las actividades, las tareas, los trabajos, Ah, etcétera. bueno, es que ahí pues, él forma parte de un grupo, entonces ahí en el grupo se tienen que poner de acuerdo. Po. Si ese joven no tiene computador, tú le podrás pedir otra cosa, pues le podrás pedir, ¿no es cierto?, que él aporte tales cosas y podrá hacer o contribuir de otra manera al trabajo y ponerse de acuerdo con sus compañeros. Pero a través del celular él podrá responder las pruebas, podrá hacer los trabajos y si las simulaciones son de tales características, su grupo ahí tendrá que apañarlo, pero ahí ya no puedo hacer más. Me amarra y no sé qué hacer. Las clases son de estas características y la universidad nos pide esto. ¿Quién es el joven? Víctor Espinosa creo que era, no sé. Ya, pero ese joven el semestre pasado tuvo que resolver temas y tuvo que hacer tareas y trabajo, ¿no? De carácter grupal. Él podrá hacer sus trabajos en la casa y en un cuaderno y podrá sacar la foto. Saca la foto y se las manda a su compañero a través del celular. Y si no puede hacer los laboratorios, otros tendrán que apañarlo y ustedes le dirán, mira, tú tienes que hacer tal parte de la historia. Hazte esta parte. ¿Me entiendes, no? No sé si soy preciso, pero ahí yo no le puedo resolver el tema al joven. Lo siento, no. Mi ámbito de trabajo es otro y yo hago las clases de física y habría que conversar con un asistente social, alguien que le pueda prestar algún computador. A lo mejor lo puede resolver el jefe de carrera. ¿Ya? ¿Aló? ¿Me escuchan o no? Sí, Ya. Así que ahí el grupo de trabajo que haga los trabajos en forma grupal va a tener que apañarlo nomás, pues ahí de alguna manera se la ingenian para que participe en la información, en todas las cosas, podrá hacer una parte de ello, le saca la foto en su cuaderno en la casa, le saca la foto con el celular y se la envía por correo a su otro compañero que arme el equipo. Esta fue la parte que hizo Víctor, la pegan ahí, la juntan, no sé, de esa manera tendrán que trabajar, pero ahí me pilla con toda la situación. ¿Ya? Bien, vamos a guardar esto y vamos a comenzar, ¿no es cierto?, lo que es el contenido. Este PPT que voy a mostrar también lo voy a subir al aula virtual, así que usted, si se da cuenta, ahí lo tengo en PDF y ese es el que subo yo al sistema, después lo va a tener y lo va a poder bajar. Bien, vamos a comenzar a ver lo que son los sistemas de unidad y medida. Como les digo, todo este PPT, obsérvelo, véalo y si tiene alguna consulta me lo hace. Tenemos que ver los sistemas de unidad y medida y vamos a comenzar con una cuestión que fue un hecho real que sucedió. Ahí dice fiasco mayúscula, necesidad de saberse bien las unidades de medida. ¿Y este joven ve las clases o no? Víctor, ¿ve las clases que a través de del Zoom por su celular? ¿Aló? sí, profe, lo veo
pasa es que está escribiendo en el chat. ¿Ah? Está escribiendo en el chat, así que debe estarlas viendo. Ya. Sí, la puede ver ahí, así que lo importante es que pueda ver las clases pues, y participar y a través, con la aplicación ahí lo podrá hacer. Pues. Y si no puede hacer los laboratorios, sus compañeros tendrán que apañarlo. Ya, esto sucedió el 24 de septiembre del año 1999, la noticia de la BBC de Londres. Los potentes radiotelescopios de la red de comunicación y rastreo de la sonda interplanetaria de NASA están llevando a cabo un último registro de las mediciones de Marte en un intento desesperado de recuperar la nave. ¿Qué fue lo que sucedió? Este era un satélite meteorológico, el Mars Climate Orbit, que se mandó a Marte durante 10 meses para hacer un estudio de los fenómenos atmosféricos del planeta, y la idea era colocarlo a un radio, ¿cierto?, a una altura aproximadamente de 200 kilómetros. 200 kilómetros es la mitad de aquí a La Serena, para que tenga usted un orden de magnitud de las cosas. Por ahí por Puente Lauquén, un poquito más allá, hay 200 kilómetros. De Valparaíso, más o menos, a La Serena, 400 kilómetros. 2 días antes de la maniobra de los instrumentos de navegación indicaban que la trayectoria de la nave llegaría más bien a una altura de 150 kilómetros, cifra que aún es aceptable. De aquí a Santiago hay 132, así que un poquito más allá hay 150 kilómetros, lo cual para los tipos le indicaba que eso era aceptable y podía no tener problemas con la atmósfera del planeta. Pero algo pasó. Se posicionó a 60 kilómetros de la superficie y a esa altura, con la fricción con la atmósfera del planeta, empezó a sacudir y calentar el aparato. La nave se hizo pedazos y por breve instante fue una estrella fugaz sobre el cielo marciano. 60 kilómetros es una... De aquí a Lo Vázquez hay 32, así que más o menos ida y vuelta, aproximadamente 60 kilómetros los que somos de Valparaíso Viña. Para que tenga un orden de magnitud. ¿Qué fue lo que sucedió? El error. Un programa de la computadora encargado de controlar las maniobras de corrección del satélite antes de llegar a Marte estaba escrito para hacer los cálculos en el sistema de medida inglés, yarda, pies, lap. ¿Ya? La NASA había pedido al fabricante que usara el sistema métrico decimal, es decir, el sistema de unidades, ¿cierto? Y la confusión de unidades de medida le costó a la nave nada menos que 125 millones de dólares. Es decir, hubo un problema de conversión de unidades. La NASA le había pedido que usara el sistema métrico decimal, en cambio, ¿cierto?, el computador estaba funcionando con un sistema de medida inglés. Entonces, ahí usted ve la importancia de los sistemas de unidades. Y en este caso, ese error le costó 125 millones de dólares a la NASA. Fue un hecho real. A partir de ese día, la NASA, todos los cálculos numéricos de los computadores y todas las cosas se hacen en el sistema métrico decimal. Es una orden, ¿no es cierto?, para su proceso. A veces, ¿no es cierto?, en el Discovery Channel pasan este video, ¿cierto?, o esta historia, y fue lo que sucedió, hablan algunas personas, etcétera, etcétera, y del error que se produjo. Entonces, la importancia de hacer bien las cosas unificando las unidades de medida. Hoy día, estos tratados de libre comercio imponen, ¿no es cierto?, una tendencia a unificar criterios, no es solo la rebaja arancelaria, el ponerse de acuerdo en la rebaja de impuestos, aranceles, sino también las condiciones de trabajo, las condiciones ambientales, y tendiendo a unificar las unidades de medida. Hasta hace muy poco todos los motores eléctricos, las turbinas, calderas y todo lo que generaba una potencia venía expresado, ¿cierto?, en watt o kilowatt, ¿ya? Pero esta tendencia a unificar criterio hace que hoy día se esté usando, vaya siendo desplazado el watt o el kilowatt, y hoy día vienen en joule o kilojoule. ¿Ya? Los nuevos motores con la plaquita dorada de bronce, donde trae el voltaje, la intensidad de corriente y también la potencia que genera, viene expresada ahora en joule o en kilojoule. Antiguamente venía expresado en lo que eran los watts o los kilowatts. Entonces hay una tendencia a unificar criterios. Imagínense ustedes, los chinos, ellos hace unos 20 años atrás, ellos aceptan el sistema métrico decimal, ellos tenían un sistema único de medida, botan el muro, ¿cierto?,
la muralla china, aceptan, hacen entrar el sistema métrico decimal y ellos exportan, ¿no es cierto?, todas las cosas con su sistema de unidades, pero viene listo con las conversiones a unidades. Y mira dónde están los chinos. Son la primera o segunda potencia mundial. Ellos se aceptaron el sistema métrico decimal, entonces se adecuaron a las necesidades, ¿cierto?, de los sistemas. Entonces en la antigüedad, con menos recursos científicos, había mayor dificultad para la comunicación y la diversidad de las imprecisiones de las unidades para medir. Entonces, cuando se compraba tela o madera, se utilizaba la unidad de medida que era aceptada en el lugar donde se realizaba la compra. Incluso hoy en día, en nuestro país se sigue habiendo ese tipo de cosas. Si tú vas a Dalcahue, a Chao, ahí Curaco de Vélez, ahí en Dalcahue hay varias islas que están más afuera y la gente viene a vender los días domingos, ¿cierto?, al mercado. Vienen en botes a vender sus productos, sus ostras, erizos, locos, papas, ajos y una serie de cosas. Y ellos tienen una cajita que está llena, que se llama el almut, que es una cajita más o menos como un papelero clásico, un paralelepípedo, ¿cierto? Y eso está lleno con papas, son como 2,5 kilos. Entonces, tú no pides, me da 2,5 kilos de papas, sino tú pides, deme un almud de papa y ellos te toman el almud y lo vacían en tu canasto o en el bolso. Deme un almud de chorito, entonces ellos lo llenan con chorito hasta arriba y lo hacen el almud. Entonces ellos usan ese intercambio de medida que es el almud, que es una unidad de medida del tiempo de la colonia. No sé si eso estará todavía vigente. Yo cuando era joven, ¿no es cierto?, mochileé por todos esos lados y saqué una foto y esa foto se me extravió y ellos tenían lo que era el almud, una unidad de medida. Si tú vas a acampar, llegas a un lugar, ¿no es cierto?, te pasan el sitio, la mesa, las bancas, la extensión eléctrica para colocar la ampolleta, el fogón, una serie de cosas, y ellos te regalan un montón de leña, ¿cierto? Unas leñitas, unos cortes de palo de madera, ¿cierto? Y ellos te regalan esa, digamos, esa leña que está cortada, ¿ya? Y eso es lo que le llaman a ellos la rodela de leña. Entonces, tú compras una o dos rodelas de leña, después vas al kiosco y tú al tipo le compras una o dos rodelas de leña. Y esa es la unidad de transferencia para la leña. Al interior de Quilpué, en Coyihuaya, ¿cierto?, cuando la gente tenía la posibilidad, había bastante agua, cosechaban lo que era el orégano y ellos llenaban en unos grandes sacos, ¿cierto? Le llamaban chonchones. Entonces, ellos llamaban a Santiago para venir a buscar, decía que en la bodega ellos tenían 150 chonchones de orégano. Un chonchón de orégano, ¿cierto?, son aproximadamente entre 50 y 55 kilos de orégano. El orégano no se puede prensar demasiado, es muy liviano, poca densidad, pero la hojita se debe mantener bien intacto porque eso le da la calidad, además es natural y una serie de otras cosas y se exporta directamente a otros países. Así que es un poco, para que tú te des cuenta, ¿cierto?, que existen otros sistemas de unidades, a pesar del avance tecnológico del hombre. La mayoría de las veces tenían relación con las unidades de medida de las dimensiones del hombre, así surgieron el codo, la pulgada, la cuarta, el pie, el geme, entre otros. Y ahí están las unidades de medida. Está la yarda, la braza, la pulgada, 2,54 centímetros. Entonces, si a ti te piden comprar clavos de 3 pulgadas, ¿cierto?, tú lo confrontas con las 3 falanges de tu dedo, ¿cierto? Entonces, la primera falange 2,54, 2,54 y confrontas el clavo, ¿cierto? Este es un clavo de 3 pulgadas. ¿Ya? Está el geme, el pie, el codo. Entonces, esta situación de las diferencias afectaba el intercambio comercial y cada pueblo, cada ciudad, provincia tenía su propia forma de medir. Entonces era indispensable establecer un sistema único de medidas
que es propuesto y aceptado en alguna conferencia internacional, ¿cierto? Apoyado por algunos países sobre la necesidad de hacerlo sobre una base científica internacional. Y usted ve que todos los días hay cambios. En estos últimos tiempos, tú no puedes intuir qué es lo que va a pasar de aquí a una semana. La cosa muta rápidamente y hoy día esta pandemia, esta cosa, ¿cierto? Esta gente que está la cosa cambiando, los cientistas políticos no se atreven a decir qué es lo que va a pasar de aquí a una semana más, porque la cosa está cambiando rápidamente. Imagínense ustedes los deportistas, los, eh, los tenistas profesionales ahora, ¿cierto? Hay alguien que está lidiando con eso y quiere formar una asociación de tenistas profesionales, algo paralelo a lo que es lo que era tradicionalmente la, la asociación de tenistas profesionales. Entonces hoy día tienden a separarse las cosas, hay cambios, entonces cada uno vela por su instancia, la gente se agrupa, entonces estos hechos ciertos se advertían sobre la necesidad de hacerlo sobre una base científica internacional. Alguien dijo por ahí, abre comillas, nada más grande ni nada más sublime ha salido de las manos del hombre que el sistema métrico decimal. Cierre comillas. ¿Quién dijo eso? Fue Antoine de Lavoisier. Entonces, aquí aparece la primera situación de lo que es el sistema métrico decimal o Sistema Internacional de Medidas, el SI, Sistema Internacional. Hay algunos temas, el resumen histórico, aspectos generales del marco legal, definiciones, Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿Dónde aparece todo esto? ¿Dónde da comienzo? Obviamente ahí en Francia, en París. Y esto sucede en la historia del hombre, no hay nunca que olvidarlo, ¿cierto? El aspecto histórico de las cosas, hay gente que ha trabajado por uno, y hoy día, ¿cierto? Las nuevas generaciones somos usuarios de muchas cosas que la gente ha trabajado. En 1790, a final de la Revolución Francesa, de la Academia de Ciencias, por encargo de la Asamblea Nacional Francesa, presenta una proposición para crear un sistema único de medidas. Y el 20 de mayo de 1875 se adopta el sistema métrico decimal mediante el tratado denominado la Convención del Metro. Fíjese bien, 21 de mayo de 1879. Nosotros teníamos una guerra, ¿cierto?, en el norte de Chile, con barcos de madera, y ya la gente estaba haciendo ciencia. Esa gran diferencia que era de años, de meses, ¿cierto?, en llegar una carta, en que llegara una encomienda de otros lugares a otros lugares, hoy día se acorta rápidamente a través de las redes sociales, los aviones, ¿cierto? O todo tipo de mensajes y todo tipo de cosas, las redes sociales, lo que pasa en Estados Unidos, uno se entera inmediatamente de lo que pasa. Si esta pandemia, ¿cierto? La española o la peste negra, murió mucho más gente, pero fue un proceso mucho más acotado porque obviamente la gente no viajaba mucho. Entonces, hoy día la gente viaja y rápidamente hay alguien que lleva, ¿cierto? Desde China lo lleva a Europa, desde Europa, ¿cierto?, a Estados Unidos a América y América llega a Chile. Entonces, las personas que trajeron no llegó acá por alguna razón limítrofe, sino que fue gente que viajó y que trajeron, ¿no es cierto?, el virus desde fuera, gente que viajó en aviones. Entonces, hoy día, ¿cierto?, todas las cosas se hacen rápidamente o se sabe dónde están, ¿no es cierto?, y se hace a través de fundamentalmente a través de las redes sociales. Entonces, hoy día se conocen estas cosas. Hay algunos antecedentes históricos, con fecha el 1875 se crea la Conferencia General de Pesa y Medida. En un principio existieron varios sistemas, el CGS, centímetros, gramos segundo, MKS, ¿cierto? Metro, kilogramo segundo, el MTS, el MKS, MKSA. En 1948 se selecciona el sistema MKS, unidad de longitud el metro, unidad de masa el kilogramo, unidad de tiempo el segundo, y el 54 se establece como sistema de medición. El año 1960 se denomina Sistema Internacional de Medida. Y hoy día existe una agrupación que es la Conferencia General de Pesa y Medida, que es la máxima autoridad de la metrología científica y la que aprueba las definiciones y las recomendaciones a los países para que lo integran a sus legislaciones.
Todo eso va acompañado de la OECD, ¿cierto? De los grupos, el Mercosur, el mercado transnacional pacífico. Chile tiene una serie de conexiones, por lo tanto, si pasa algo en Japón, si pasa algo en China o en Rusia o en Estados Unidos, inmediatamente nos vemos afectados por las conexiones que tenemos. De hecho, está subiendo el cobre porque obviamente la necesidad de las reservas mundiales de cobre bajaron, entonces China necesita más cobre, entonces está comprando más cobre y eso hace subir el precio. Baja el dólar, sube el cobre de precio, entonces hay más entrada económica al país, etcétera, etcétera. Entonces vamos a entender que lo que podemos entender por unidad de medida es una magnitud particular definida, adoptada por convenio, por convención, donde se comparan las otras magnitudes de la misma naturaleza para expresar cuantitativamente su relación con esta magnitud. Y hoy día hay unidades base o fundamentales y unidades derivadas. Ahí están las unidades fundamentales, pues. Entonces tenemos la magnitud, la unidad y el símbolo. Por ejemplo, la longitud, la unidad fundamental es el metro m. Para la masa, la unidad fundamental es el kilogramo, kg. El tiempo es el segundo, s. Para la corriente eléctrica, ¿cierto? Es el ampere, a. Para la temperatura termodinámica se usa el grado Kelvin, sin la pelotita de grado. Está el grado Fahrenheit, el grado Celsius, el grado Kelvin. No se coloca la pelotita de grado, averigüe por qué. La gente joven hoy día, ¿cierto? El reggaetón, está la intensidad luminosa y mire, y usan la candela. Entonces por ahí algunos reggaetoneros dicen, niña, te voy a dar candela, te voy a dar candela. Entonces uno piensa que es la intensidad luminosa, ¿cierto? Y eso se expresa por CD. Y la cantidad de sustancia, el mol. Entonces estas son las unidades fundamentales y luego aparecen las derivadas. Entonces aparece una primera definición de lo que es el metro, como unidad de longitud. Entonces se define como el metro, fue definido como la 10 millonésima parte de la distancia del Ecuador al Polo Norte, a lo largo del meridiano que pasa por París. Entonces cuando uno ve esta definición, la 10 millonésima parte de un cuadrante, es muy complejo, no lo sé resolver directamente. Entonces, obviamente, si yo te muestro una figura, ahí te queda mucho mejor. Entonces, aquí hay un cuarto de cuadrante de meridiano terrestre que parte en el Polo Norte, pasa por París y llega al Ecuador. Esa distancia virtual, ¿cierto? Que es la misma que está aquí, se divide en 10 millones de partes y cada una de esas partes representa lo que es un metro. 1 sobre 10 millones. 1 por 10 elevado a la menos 6, ¿cierto? Que sería un primer intento, ¿cierto? Por definir lo que era un metro. Y si tú te das cuenta ahí, la Tierra la muestran como una esfera perfecta, lo cual en la práctica no es cierto. Después nos dijeron que era más achatada en los polos, más ancha en el Ecuador, tampoco es cierto. Después nos dijeron que era un geoide, tampoco es así. Sino que la Tierra, ¿cierto? Tiene protuberancia, tiene cototo, tiene hoyos. Es como un kiwi, una papa. Se asemeja, ¿cierto? El hombre asemeja eso a una esfera perfecta. Para asimilarlo, ¿cierto? Un modelo matemático, un volumen, un área, pero no es lo uno ni lo otro. Entonces aquí hay un engaño y uno se queda con ese engaño visualmente, pero no es cierto esto que está acá. Esta primera medición es una situación referencial. Nadie te hace esa raya y te la divide en 10 millones de partes, ni un cordel y lo divide en 10 millones de partes cada uno. Es una cuestión de carácter virtual, pero es un primer intento de. Luego, más tarde, se construye una barra de platino iridio, 90% platino, 10% de iridio, una forma de esta X, ya, que está guardada en condiciones normales. Cuando uno habla de condiciones normales, se refiere a condiciones de temperatura y presión. 0 grados Celsius, presión atmosférica a nivel del mar. Y está guardado en un museo en Sèvres, Francia. Y lo que se hace ahí, se hace una marca, ahí esa marca que estoy mostrando y otra marca, y eso es lo que es un metro, esa distancia. Ahora, ¿por qué tiene esa forma? Porque obviamente usted sabe que a pesar de ser una aleación bastante estable, la de platino iridio, 90% platino, 10% iridio,
los metales en general se contraen y se dilatan con aumento o disminución de la temperatura. Entonces, cuando esto se dilate o se contraiga, lo hace en este sentido, en ese sentido, para allá. Entonces, esas dos también van para allá o en sentido contrario. Y esta línea que está acá, como está en forma transversal, no se ve afectada. O sea, lo más probable es que esto tienda a generar un movimiento de esas características. Ahí. Y como la línea está en forma transversal, solamente se ensancha, pero no se acorta ni se larga. Y eso fue un segundo intento por lo que era definir lo que es un metro. Hoy día todos tenemos conciencia, tenemos un chip por ahí conectado con algunas neuronas, ¿cierto? Que nos dice que más o menos si te dicen, oye, conocí a una persona de 2 metros 15, sabemos que es una persona alta, porque tenemos conciencia de lo que es un metro. Si tú dices, mira, conocí a una persona de 1 metro 15, tú sabes que es una persona baja de estatura. Una tercera definición en el año 60 se dice que corresponde a 1.650.763,73 longitudes de la onda, longitudes de onda de la luz anaranjada rojiza emitida por el isótopo Krypton 86. Un tercer intento. Un cuarto intento, que es lo actual, que es del año 83, lo que está vigente, se dice que la longitud del espacio recorrido por la luz en el vacío durante un intervalo de tiempo de 1 partido por 2,99792,485 de segundo. Y eso es lo actual y es lo que está vigente. Entonces aquí voy a hacer una observación. Entonces, un metro es igual a 1 partido por c segundos. Ya, esa es la definición actual. Entonces, donde c igual a la velocidad de la luz en el vacío. Eso es. Entonces, el valor de C que se ha obtenido, ¿cierto?, mediante muchos ensayos y experimentos, es aproximadamente a 2.999.000 7924458 metros partido por segundo. ¿Ya? Y eso es aproximadamente igual a 3. Porque fíjate bien, tu cuenta aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea que esto es aproximadamente a 2,997792 por 10 elevado a por 10 elevado a 8. Y esto te queda en metros partido por segundo. Y eso es aproximadamente igual a 2,99, ¿cierto? Aproximadamente a 3
por 10 elevado a 8 metros partido por segundo, o eso también es aproximadamente igual a 3, bueno, vamos a colocar todo esto porque aquí lo vamos, por 10 elevado a 5 kilómetros partido por segundo. Entonces, lo que hay hoy día, ¿cierto?, es que un metro es 1 partido por c segundos. ¿Y qué es lo que es c? C, ¿cierto?, donde, ¿cierto?, c es la velocidad de la luz en el vacío. Ahí. Y el c que está ahí, ¿cierto?, tú lo puedes expresar con decimales, con toda la cantidad de dígitos, pero también lo puedes llevar al contexto de la notación científica. Corriste la coma 8 lugares, entonces te queda 2,9979 por 10 a la 8, y ese 2,99 lo puedes aproximar a 3 por 10 a la 8 metros partido por segundo, o 3 por 10 a la 5 kilómetros partido por segundo. Y esa es la definición actual, ¿no es cierto?, de lo que es un metro. Usted mira, ¿y eso puede cambiar? Por supuesto que puede cambiar. ¿De qué va a depender? De las condiciones, ¿cierto?, experimentales que se tengan en ese momento, y que la gente se ponga de acuerdo y que alguien lo proponga. Entonces, lo que tú te has dado cuenta que el metro, ¿cierto?, es el que más ha sufrido modificaciones en esto a través del tiempo. Vamos a dar el pase a Alfredo Castillo. Para el tiempo, se dice que el segundo físico corresponde a 9,192.631,770 ciclos de la radiación asociada a una particular transición del átomo de cesio. Entonces, usan relojes atómicos que admiten un error de 1 segundo cada 30.000 años, y hoy día se está trabajando con relojes de hidrógeno que van a tener una precisión del orden de 1 segundo cada 3 millones de años. Un error. Nosotros no tenemos países anchos como Estados Unidos, Canadá, Rusia, China. Ellos tienen muchos usos horarios, entonces ellos tienen un reloj central y ellos van descontando -1, -2, -3 hacia la izquierda, o van aumentando +1, +2, +3, porque los diferentes estados tienen diferentes los estados tienen diferentes usos horarios, por lo tanto tienen ¿En horario? usos horarios. Claro, entonces ellos van sumando, restando 1 hora respecto de un reloj central. Ellos tienen 5 relojes atómicos, entonces los otros 4 se equilibran, ¿cierto?, y se colocan en contacto con el primero, y ahí sacan un valor, ¿cierto?, promedio de la hora, y de ahí van sumando, restando. Nosotros no tenemos ese problema, somos un país muy largo, delgado, y nosotros los pasamos. Tenemos que ahora, digamos, el cambiar la hora en la próxima semana, creo que tenemos que atrasar, entonces los vamos al uso horario de la isla de Pascua. O después, si tenemos que adelantar la hora, nos vamos al uso horario de Argentina. Entonces tenemos una sola hora para todo nuestro país, por una condición de longitudinal. No tenemos ese problema, pero países anchos sí que la tienen, ¿no es cierto? Y por eso ellos sacan como una especie de valor promedio. Para el kilogramo, el hombre también inventa un patrón. Este es el patrón, una especie de tejo que se lanza sobre todo ahora en las festividades del 18. Un tejo, ¿cierto? Una rayuela. Tiene un diámetro de 3,5 centímetros por una altura de 3,5 centímetros. Su composición es de platino iridio, 90% platino, 10% iridio. También se encuentra en condiciones normales en ese mismo museo, y de ahí se sacan las copias, ¿ya? Y cuando hemos estado en condiciones normales en nuestro país, sin la pandemia, normalmente en las ferias, usted ve que anda un inspector con carabinero y dice permiso, y coloca este kilogramo patrón, ¿no es cierto?, sobre una de las balanzas, y detectan que están alteradas las balanzas, entonces hay una multa y una serie de cosas. Entonces de ahí se sacan las copias de lo que es un metro. Todos tenemos conciencia de lo que es un kilo, ¿cierto? Si uno va a la feria y le pide al tipo, por favor, me
no, uno le dice me pesa, en realidad debe decir me masa, 1 kilo de palta, uno tiene conciencia que no es el kilo, sino que le están dando 800 gramos. ¿Ya? Cuando estemos hablando de magnitudes de superficie, hablaremos de metro cuadrado. ¿Ya? Cuando hablemos de volumen, metro cúbico o litros. Cuando tengamos un volumen específico, hablaremos de metro cúbico por kilogramos. Para el caso del índice de refracción, que es una variable numérica, simplemente el valor 1. ¿Ya? No tiene unidades en ese sentido. ¿Cómo yo me construyo las unidades derivadas? Por ejemplo, usando lo que son los patrones básicos de tiempo, longitud y masa. Entonces, por ejemplo, alguien quiere formalizar el metro cúbico, o quiere formar kilogramos metro partido por segundo cuadrado, o quiere formar metros partido por segundo. En el primer caso, para generar metro cúbico, confluyen 3 veces 1, 2 y 3. 3 veces metro por metro, metro cuadrado, por metro, metro cúbico. Si uno quiere metros partido por segundo, que corresponde a unidades de rapidez, ¿cierto? Confluye lo que es el metro y lo que es el segundo, y tengo una unidad compuesta. Si yo quiero formar, ¿cierto?, lo que es el kilogramo, confluye una vez el kilogramo, una vez el metro, y el segundo lo hace en 2 oportunidades, ¿cierto? Porque segundo por segundo te queda segundo cuadrado. En el primer caso esto corresponde a unidades de rapidez, esto unidades de volumen, y esto es newton. Un newton, ¿no es cierto?, sería la fuerza que experimenta una masa de 1 kilo debido, ¿cierto?, a la presencia, ¿cierto? Un newton, ¿cierto?, sería la masa de 1 kilo que experimenta una aceleración de 1 metro sobre segundo cuadrado. Entonces ahí tiene las unidades compuestas a partir de las, ¿cierto?, de las iniciales o de las precursoras. Los que estamos aquí, ¿cierto?, una vez terminado esto, deberíamos por lo menos, a lo más, saber algunas cosas como son el minuto, 60 segundos, una hora, 3.600 segundos, un día tiene 86.400 segundos, que un litro tiene 1.000 centímetros cúbicos, 10 elevado a la menos 3 metros cúbicos, que una tonelada tiene 1.000 kilos, ¿ya? Que son algunos prefijos, ¿cierto?, que uno debería ir conociendo. También están los factores, el giga, 10 elevado a 9, el mega, 10 elevado a 6, el mili, 10 elevado a la menos 3, fíjate bien la diferencia, esto es con mayúscula, esto es con minúscula, está el micro, el nano, el micro 10 elevado a la menos 6, 10 elevado a la menos 9, el hecto, el kilo, la deca, el centi, el mili, etcétera, etcétera, que son algunos factores, ¿cierto?, y tienen que ver con el número de ceros que uno tenga en cuestión. Y eso uno lo va a ir conociendo a través de transcurso del curso. Esto con la teoría de errores, esto no voy a entrar en detalle, lo voy a dejar ahí planteado, que usted le va a permitir, ¿cierto?, tener las reglas para poder escribir, los símbolos, en el sistema internacional, por ejemplo, cómo se expresan las cantidades. Cuando yo voy al laboratorio o tengo que hacer defensa de mi tesis, su profesor ahí le va a hacer algunas correcciones con el número de cifras significativas que usted va a ocupar. No sé si hay alguna consulta, alguna duda de esto. ¿Alguna consulta, duda? No, profe. No, profe. No, profe. No, profe. Ya. Como les digo, este PPT, deme tiempo, por favor. Yo se lo voy a subir al aula y lo voy a tener ahí para que usted lo pueda ver las veces que usted quiera. Así que ahí está la definición, ¿ve? Y eso es lo que se maneja, eso es lo que usted ve en la literatura, ¿se da cuenta? Entonces, cuando usted vea esta cantidad, se va a acordar, sí, pues esto es 1 partido por c segundo, ¿cierto? La velocidad de la luna, el vacío, que fue la última definición de lo que es el metro patrón, ¿me entiende? Eso usted no anda viendo esas cantidades ni esto tampoco, usted ve esto en la literatura. 3 por 10 a la 8, 3 por 10 a la 5. Kilómetros partido por segundo, metros partido por segundo. Es decir, en un segundo, tú prendes una linterna y el haz de luz recorre en un segundo 300 millones de metros. O sea, es una velocidad, ¿cierto?, que no soy capaz de poderla medir porque nunca he vivenciado esa velocidad, pues no la tengo internalizada en mi cuerpo,
la mente, ¿cierto? En mi cerebro, en mi neurona. Lo que más uno ha andado son 120, 140 kilómetros hora, ¿cierto? En un rally, corriendo con algún amigo, en una moto. Ahora, si alguien es aviador, ¿cierto?, de un F-16, me lo dice, pues, y ahí contamos su experiencia, pero creo que ninguno de ustedes es un aviador de un F-16, que son capaces de romper hasta 4 o 5 veces la barrera del sonido. La barrera del sonido, ¿cierto?, son 340 o 330 metros partido por segundo, es decir, una cuadra chilena son 100 metros. Entonces, si tú colocas, dices hola y colocas una oreja a 3 cuadras y media, esa información te dice hola, ese hola debería demorar, si tú estás a 3 cuadras y media, debería demorar un segundo en llegarte a tu oído. La velocidad, ¿cierto?, de propagación del sonido depende fundamentalmente del medio. Lo puede hacer incluso la luz, lo puede hacer en el vacío. El sonido necesita un medio material. En el caso en el agua tiene otro valor, depende del medio por el cual se propaga. ¿Ya? La luz lo puede hacer en el vacío y también en medio, pero ahí el otro día surgía digamos, la temática que en realidad, ¿cierto?, se produce un cierto amortiguamiento, pero el amortiguamiento es pequeño, pero sí ya la velocidad no es constante en un medio material, por ejemplo, un trozo de vidrio, un trozo de cuarzo, un trozo de diamante, se produce una cierta retardación. Cuando egresa sigue siendo el mismo valor de que chocó en el otro extremo, pero cuando está en el medio se produce una cierta retardación, pero esa retardación es pequeña. No. Aquí están las magnitudes físicas fundamentales, lo mismo es el mismo PPT, pero un poco más resumido. Las condiciones iniciales, la sociedad humana, ¿cierto? La necesidad de medir, entonces los pueblos están obligados, ¿cierto?, a coincidir los sistemas patrones de medida y se crea el sistema único de medida. Y ahí están la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la intensidad de corriente, la intensidad luminosa, la cantidad luminosa en cuestión. Y acá dejé la última definición de lo que es la unidad de tiempo, que es la duración de 9.192.631,770 periodos de la vibración correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio. Y ahí le dejé un reloj atómico para que usted piense, ¿cierto?, en la última definición. Lo mismo le dejé aquí, vamos a dejar entre la constanza, la unidad de longitud, 1 partido por 299.792,458 de segundo, ya ahí basado en la velocidad de la luz. Y aquí está la unidad de masa, también está guardado ahí en Sèvres, Francia, una copia, 3,5 centímetros o 3,9 centímetros por 3,9 de alto, y está en el Museo Internacional de Pesa y Medida en Sèvres, Francia. Y ahí están los sistemas de unidades: metro, kilogramo, segundo, sistema CGS, centímetro, gramo, segundo, el sistema inglés, pies, libra, masa, segundo. Y aquí aparecen los múltiplos y submúltiplos del metro. 10 elevado a la menos 1, que sería 0,1 decímetro respecto al metro, 10 elevado a la menos 2 centímetros, 0,02, 0,01, el milímetro, 0,001 metro, el milímetro, el 10 elevado a la menos 6, el micrómetro, el nano, 10 elevado a la menos 9, está ahí el decámetro, 10 elevado a 1, el 10 elevado a 2, el hectómetro, 10 elevado a 3, el kilómetro, 10 elevado a 6, el megametro, el otro sería 10 elevado a 9, el gigametro, o el 12, el terametro. Y acá tenemos una tabla general que nos permite visualizar varias conversiones de unidades. Una yarda equivale a 91,4 centímetros, una milla terrestre distinta a una milla marina, 1609 metros. Un fit, ¿qué significa fit? ¿Qué significa fit?
pie, perfecto. Un pie Pie. serían 0,30 48 metros, ¿ya? Una yarda es igual a 36 inch. ¿Qué significa inch? ¿Qué significa inch? Pulgadas. Pulgadas, ¿cierto? Miren aquí algo interesante que aparece, un grado geográfico. Vamos a suponer que son 100 kilómetros lineales. Entonces cuando una persona me dice, profe, si son 4 grados de diferencia, momentito, te estáis corriendo 400 kilómetros lineales dependiendo de la curvatura de la Tierra. Y 400 kilómetros, ¿cierto? Una distancia de aquí a La Serena no deja de cero, ¿no? Y esa es la diferencia de un grado. Un grado geográfico, dependiendo de la latitud geográfica, son como 100 kilómetros lineales. En realidad son 111. Pero para que tenga cierta claridad de que, dependiendo de la latitud geográfica donde usted se encuentre, un grado tiene diferencia y ese es el problema futuro que viene para los más jóvenes, ¿cierto? Para el territorio chileno antártico. Usted ve que los argentinos nuevamente producen problemas, hacen la extensión, pasan por encima de las 3 islas, ellos quieren adueñarse de todo el océano y Chile hace lo mismo, se superpone. Por otro lado están los ingleses, ¿cierto? Que ellos le regalaron parte de la Antártida chilena a su reina y ellos de ahí de las Falkland o de las Malvinas, ellos trazan hacia abajo, también superponen al argentino y al chileno varios kilómetros, varios grados geográficos, las diferencias que hay. Entonces son cuestiones de tipo estratégica porque es lo que viene, pero eso está cambiando y todavía no hay problema porque todavía no se cumplen los años del acuerdo internacional que hubo. Aquí están las unidades de masa, el kilo, el kilogramo, la libra, la onza, una libra 0,4536, un slab 14,6 kilogramos, el miligramo, el microgramo, el gramo, la tonelada, la onza. Y aquí hay algunas equivalaciones de tiempo, una hora 3600 segundos, una hora 60 minutos, un minuto 60 segundos, un microsegundo, un nano, un día 24 horas, un año 365 días, un milisegundo, un nano, un giga, los factores, 10 elevado a la menos 3, a la menos 9, a la menos un giga, 10 elevado a 9. Entonces ahí tiene todas las transformaciones y esto es un primer intento de una tabla de conversión. Puede que usted en su cuaderno, en su cuaderno en la parte trasera o en alguna agenda, al interior vienen unas tablas de conversión, o puede que usted encuentre una mejor que la mía y usted la puede bajar, ¿o cierto? Y tener en la mano, o también puede colocar un conversón, pero en esta parte, ¿cierto? El conversón no lo vamos a usar, simplemente sería para verificar si lo que yo hice es correcto, porque vamos a hacer todo en forma terrenal. Entonces para eso yo le he propuesto a usted aquí una guía de ejercicios, ¿ves? Ejercicio integral y conversión de unidades. Y ahí hay algunos que ya he hecho. Entonces, aquí tenemos una pequeña guía de ejercicios en cuestión. ¿Preguntas, dudas de esto? No, profe. No, profe. No, profe. No. Como les digo, Estamos bien. hoy día estamos definiendo cosas, es harta materia, es harta cosa, pero hay que saber el aspecto histórico de cómo surgen las cuestiones, las cosas no surgen hay un trabajo detrás de todo esto. Usted para poder salir adelante, ¿cierto? Usted va a tener un par de años, 2,5 años, ¿cierto? De estudio, de estar viendo todas estas cosas, quemándose las pestañas, para obtener un algo. Y ese algo después usted lo va a querer, ¿cierto? Extender, inscribiéndose, ¿cierto? En alguna ingeniería vespertina. Entonces usted ese proceso lo quiere agrandar, saber un poco más, pero es el resultado de algo. Entonces hay una historia detrás de las personas. Ya algunos le llevamos, a algunos jóvenes, ¿cierto? Le llevamos un poco de la delantera, pero detrás también hay una historia. Las cosas no surgen por sí solos, cuando usted hace las cosas bien como corresponde. Por eso que usted se está preparando para el futuro, ¿cierto? Se está preparando para su situación de ello. Pero hay gente que siempre, como yo digo, menciono, usted comprenderá, mucha gente a mí me acusa que yo hablo mucho, pero usted comprenderá que sobre todo en estas circunstancias que estamos en la lejanía, yo aparte de ser físico, soy profesor. Estudié 2 años más para ser profesor y un profesor, yo entiendo que la profesión de profesor es que uno está preparando personas para el futuro. Entonces uno trata de hacer un aporte un poquito más allá de lo que es pasar una materia. Porque si es pasar por la materia,
uno rápidamente va leyendo los PPT y el que aprendió, aprendió, el que se quedó en el camino se quedó, ¿me entiende? Pero como uno es profesor de profesión, uno trata de hacer un aporte, de hacer ciertas sugerencias, de mostrarle otra forma de entregar las cosas, pero de eso se trata. Entonces aquí están todas las cosas que usted necesita para poder abordar estas conversiones de unidades. No tiene que aprenderse la memoria, uno a través del tiempo y del manejo de esta información va a ir aprendiendo estas cosas, va a tener que leer, por ejemplo, un código de resistencia, un código de los condensadores en el laboratorio, ¿cierto? Leer las líneas, lo va a hacer con un voltímetro o lo va a hacer con un amperímetro, ¿cierto? Con un multitester, ¿ya? O lo va a hacer a través de una tabla que va a estar puesta en el laboratorio, entonces usted va a poder discernir de qué características, cuál es el valor de la resistencia, el capacitor, el diodo, ¿ya? Hacer la medición de los valores. Una cosa es lo que está escrito en el papel, el otro como yo mido en el multitest, ¿cierto? Por eso que la resistencia tienen un más o menos un 5, un 10% del valor. Entonces yo tengo que manejar esa situación para poderla establecer, ¿cierto?, en un circuito y me dé los valores correctos. Y se cumplen las leyes que tienen que cumplirse. Como por ejemplo la ley de Ohm, circuito serie paralelo, las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Que todo eso lo vamos a ir aprendiendo en el tiempo. Pero esta es la base, este es el fundamento. Entonces aquí yo trato de mostrar a mis alumnos que esto es lo que hay que hacer, pues, y esto hay que meterse ahora, sacarse los guantes y tirarse al agua. Entonces vamos a hacer algunos problemas de aplicación. Hoy día vamos a hacer algunos, si no alcanzamos vamos a hacer después más. Voy a ir a buscar una hojita. A ver, esto lo hice... Creo que por aquí está esta cosa. No. Ya, aquí tenemos entonces algunos ejercicios. Entonces yo le voy a pedir ahí que usted anote por favor el enunciado del problema en su cuaderno, en un apunte, en un libro. Después yo esta hojita completa, están resueltos los problemas, yo se las voy a subir al aula. ¿Ya? Están resueltos los problemas, pero se los voy a explicar, porque vamos a ir paso a paso. Está de moda esa cosa del paso a paso, así que lo vamos a hacer. Entonces anóteme por favor, mientras yo voy a buscar un vasito de agua, usted me anota ahí y vamos a digregar eso que está ahí, a comprender qué es lo que nos están pidiendo. Anótelo por favor en un papelito y enseguida lo hacemos. WhatsApp, boludos. Che, viste, ¿cuántas copas tenés? Ahí está, ahí está. Esto está siendo grabado. Profe, si Hola, ve- XD. Hola. 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 ¿Sale su Among Us? Hola. Hola. Oye, Hola. ¿sale su Among Us? ¿Su Among Us? ¿Su Hola. Among Us? Sale su Among Us. Ahí vi a Levans poniendo la foto, así que sale. Among Us. Ok. XD. Qué buena corche, weón. Esteban impostor, ¿cierto? Callado. Callado, ¿De qué lágrima. juego es el que tienen de fotoperfil? Among Us. Del Call of Duty. Ah, Le dicen el saco plomo. Es de LOL. No, pero el Among Us es terrible bueno, hermano. O sea, es que es terrible bueno. Es que debemos Es jugarlo, como porque es una de- partida. Y yo. de
paso extra. Se llama Soy yo, CTM, el juego. Chistoso. Ajá. Don Comedia. Don Ajá. Condenado. Aguanto la risa. Otra vez el fome. Modo comedia activado. Como que está grabando. Eso iba a decir. Parece. Pero no hemos dicho malas palabras. Hola. Así que da lo mismo. Por ahora. No, la Paula dijo una mala palabra. Oh. ¿Mena? También escuché lo Ya, vamos poniéndolo serio. Me estuvieron pelando. Ya, vamos viendo el problema. Vamos a leer esta cosa para ir entendiendo porque esta es la forma que uno debería abordar los problemas. Fíjate bien, dicen ahí un paralelepípedo. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de paralelepípedo? Porque si yo no sé... Cuadrado. ¿Ah? Tres tristes trigues. Un paralelepípedo. Alguien dijo un cuadrado, no es cierto. ¿Qué podría ser? Un ejemplo real. Una caja de zapatos. ¿Ah? Una caja de Edificio. Una caja de zapatos, ¿cierto? Un edificio. Tengo un largo, tengo un ancho y un alto, por lo tanto tengo un volumen. Podría ser, por ejemplo, una cajetilla de cigarro, una caja de leche, una caja de zapatos. Eso es un paralelepípedo, que es distinto a un cuadrado. Un cuadrado, ¿cierto?, me genera un área. Esto me genera un volumen. Y esto tampoco es un cubo, porque el cubo lo que hace también es un paralelepípedo, pero tiene todos los lados iguales. Deberían ser todos de 15, 15 y 15. En cambio, esto tiene un largo, tiene un ancho y tiene un alto. Podría ser, por ejemplo, una sala de clases de 15 metros por 8 metros y por 5 de alto. Entonces, ¿queda claro? Entonces, yo me voy imaginando qué es lo que voy a hacer. Y me preguntan cuánto es su masa y cuánto es el peso. Entonces, ahí también se produce una diferencia entre el peso y la masa, y la gente lo confunde. Y le voy a explicar el por qué. La masa es la cantidad de materia de un cuerpo. En nuestro caso serían, ¿no es cierto?, el corazón, el hígado, los riñones, los intestinos, todo eso representa nuestra masa. Y esa masa, si yo la coloco en una balanza, yo maso, no peso, porque esa balanza me la va a entregar en kilogramos. En cambio, el peso, ese mismo riñón o ese mismo corazón, que tiene una cierta masa, la tengo que multiplicar por una constante, que es la aceleración de gravedad. Entonces el peso es el producto de esa masa por una cierta constante, que es la aceleración de gravedad. La masa es un escalar, el peso es un vector, ¿ya? La masa es la cantidad de materia de un cuerpo, el peso, ¿cierto?, tiene que ver con el producto de la masa por una cierta aceleración de gravedad. Y como la aceleración de gravedad cambia en el mundo, porque la aceleración de gravedad del Polo Norte es distinta a Centroamérica, es distinta a la latitud 15 grados sur, es distinta al polo sur, porque eso depende de la latitud geográfica y de la altura sobre el nivel del mar. Por lo tanto, el peso varía. Y el peso se mide en newton. La masa se mide en kilogramos. Entonces, cuando tú vas al supermercado, sacas un paquete de arroz, dice peso neto 1 kilo. Eso es incorrecto, debería decir masa neta 1 kilo. Igual que el peso neto, ¿cierto? Debería ser peso neto 1 newton. Entonces, ahí fíjese bien en este problema, hemos aprendido varias cosas, a diferenciar lo que es un volumen, un cuadrado, un cubo, ¿cierto? Y ya lo imaginamos. Y además hemos encontrado la diferencia entre lo que es el peso y la masa. Y ahí aparece una letra. Esa letra es la letra Rho del alfabeto griego. Para los que hacen puzzles, ¿cierto? Aparece esa letra, entonces usted tiene que colocar RO, la letra Rho. Y CU es cobre. Y ahí aparece un valor, 8,92 por 10 elevado a 3. No me importa en ese momento. Como yo no sé qué es lo que es Rho, sé lo único que es de cobre, ¿cierto? Dice un valor, pero me fijo en las unidades.
Y ahí está encerrada entre paréntesis las unidades, ¿cierto? Y las unidades son kilogramos partido por metro cúbico. ¿El kilogramo aquí corresponde a unidad de Masa. masa? ¿Y metro cúbico a qué? Metro cúbico aquí corresponde a volumen, ¿o no? ¿Qué sea volumen? Volumen. Entonces, en el fondo lo que tenemos es masa partido por volumen, y masa partido por volumen es la densidad. Entonces, lo que me están dando aquí es la densidad del cobre. Esto yo lo hago en el MathType, por eso ahí voy al programa. Entonces, aquí tengo el concepto de la densidad. ¿Cómo se mide la densidad? Es el cociente entre la masa y el volumen. Oye, ¿a qué hora termina esta clase hoy día? ¿A las 7 o no? Sí, es 6:50. Sí, 50 no, vamos a terminar como a las 10 para las 7. 7. Sí, yo a las 7 tengo clase, así que voy a terminar un poquito antes. Yo creo que voy a terminar como a las 6:30, ¿les parece? ¿Sí? ¿Ya? Ya, Lo apoyo. ya. Entonces aquí tenemos la densidad, ¿y cómo se define la densidad? Es el cociente o cociente entre la masa y el volumen. Es la división. Entonces, en el fondo alguien podría decir, es cómo se distribuye la masa en un cierto volumen, y eso me da la densidad. Si usted tuvo acceso a la universidad y en el patio, en uno de los patios, ¿cierto? Existen unas bolas de cemento grande, ¿no? Esa es una esfera. Esa esfera tiene un volumen, y esas esferas, ¿cierto? Están constituidas de cemento. Entonces, yo podría sacar, ¿cierto? Si yo maso la esfera completa, la coloco en una balanza, y soy capaz de sacar el volumen, y hago el cociente entre esos dos valores, yo podría determinar la densidad de la esfera. Y si es de cemento, correspondería, ¿cierto?, a la densidad del cemento. Es como se distribuye la masa de esa esfera en el volumen de la esfera. Y si fuera constituida de puro cemento, podría, ¿cierto?, sacar aproximadamente el valor de la esfera. Y aquí tenemos, despejamos la masa, el volumen está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces ahí tenemos la ecuación, ¿no es cierto?, para determinar la masa del objeto. Porque eso es lo que nos piden, po. ¿Qué nos piden? Nos piden la masa y el peso, ¿no? Entonces, ahí. Y lo que hago yo, ¿cierto? Coloco la densidad del objeto, que está ahí, 8,92 por 10 elevado a 3 kilogramos por metro cúbico, y eso lo multiplico por el volumen. ¿Y el volumen, de dónde saqué eso? ¿Cómo calculo el volumen de un paralelepípedo? Largo, ancho por alto. Si usted multiplique, por favor, 15 por 8 por 5. ¿Alguien me puede ayudar? 15 por 8 por 5, ¿cuánto da? 600. 600 Sí, qué, oye, 600. 600 qué, Sí. 600 qué, Centímetros cúbicos. es cierto. Toda información, ¿cierto?, en física tiene su apellido, entonces no podemos decir 600, sino que son 600 centímetros cúbicos, ahí está, ¿ves? Y esos 600 los preso en notación científica, cuento los ceros, 1, 2, 6 por 10 elevado a 2 centímetros cúbicos, y ahí lo que tengo, ¿cierto?, es el volumen de la esfera. Entonces, como tengo el volumen de la esfera y tengo su densidad, multiplico la masa, ¿cierto? O sea, saco la masa, multiplico la densidad por el volumen. Yo tengo un valor. ¿Cuánto me da eso, por favor? ¿Se puede hacer esa multiplicación? ¿Se puede hacer esa multiplicación, chicos, o no? Hay que transformar los metros en centímetros, los centímetros en metros, ¿no? Claro, ¿cierto? No se puede hacer eso que está ahí. ¿Por qué razón? Porque hay una incompatibilidad de la unidad. Esto está en metros cúbicos y esto está en centímetros cúbicos. Tengo dos caminos.
pasar los centímetros cúbicos a metro cúbico o los metros cúbicos a centímetros cúbicos. Entonces eso lo vamos a dejar ahí mientras tanto. Y aquí están los factores. Un metro cúbico corresponde a 1 por 10 elevado a 6 centímetros cúbicos. Es decir, para pasar de la unidad mayor a la unidad menor, los centímetros cúbicos, debo multiplicar por 10 elevado a 6. Y 10 elevado a 6 es 1.000.000. En caso contrario, de la unidad menor a la unidad mayor, ¿cierto? Divido por 10 elevado a 6. Y al dividir por 10 elevado a 6, en el fondo el exponente pasa arriba con exponente negativo. ¿Sí o no? Sí. Porque estaba abajo, 1 partido por 10 elevado a 6, entonces lo llevo arriba y me cambia el exponente negativo. Entonces aquí están los factores. Esos factores usted los tiene que anotar en su cuaderno. Porque ahí están, los hemos encontrado. Entonces, ¿qué es lo que hice yo? Arbitrariamente. Yo pasé los centímetros cúbicos a metro cúbico. Entonces, fíjese bien. Conservo el primero igual. Ahí está. El segundo está ahí. Ahí está. Y los centímetros cúbicos desaparecen, pero los reemplazo por 10 elevado a la menos 6, ¿o no? Hice esto que está aquí. 1 por 10 elevado a la menos 6, eso que está ahí. Entonces, los centímetros cúbicos, al multiplicar por eso, se convirtieron en metros cúbicos. Entonces, ahora yo lo que hago, los metros cúbicos, los elimino. Ahí. ¿Y qué es lo que hago? Multiplico 6,92 por 6. ¿Cuánto le da eso? 6,92 por 6. ¿Cuánto le da eso? Perdón, 8,92 por 6. ¿Cuánto le da? $53,52. Ya. ¿Qué nos falta? Nos falta esto. Eso y eso que está ahí. Y eso en términos algebraicos, en términos matemáticos, ¿qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que tengo ahí? Con esto que está acá. ¿Usted aprendió potencia o no? Sí. Ya, pues. Entonces tengo la multiplicación de potencias de igual base. Conservo la base, que es 10, y ¿qué se hace con los exponentes? Se suman. Se suman. 2 más 3 más 2 son 5, menos 6, menos 1. Y la unidad que sobrevivió fueron los kilogramos. Usted lo puede dejar así, sí, pero el 10 elevado a la menos 1 eso es notación científica. El 10 elevado a la menos 1 en notación decimal, ¿a cuánto corresponde? El 10 elevado a la menos 1, ¿a cuánto corresponde en decimal? 0,1. 0,1, señorita. Bien, gana premio, ¿ve? Entonces, ese 0,1, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hace? Córrela como lugar para acá. Ahí está, ¿ves? Pum. Y eso le da 5,352 kilogramos. Entonces, la masa del objeto, que tiene un cierto volumen, con sus dimensiones, que tiene una cierta densidad, usted le logró sacar la masa del objeto. ¿Ves? Ahí está. Y el peso del objeto, ¿cómo se mide? El peso, ¿cierto? Es el producto de esa masa que usted sacó, que es la que está ahí. Usted la va a multiplicar por ¿cuánto? Por una cierta constante, entre comillas. Normalmente, ¿cierto? Se utiliza 9,8 metros partido por segundo cuadrado. Nosotros vamos a usar G igual a 10. Los ponemos de acuerdo desde ahora. Cada vez que aparezca G, usamos el valor 10. Entonces multiplicamos por 10 metros segundo cuadrado. Entonces, si usted multiplica 5,352 por 10, no es necesario usar ninguna cuestión, simplemente lo deja como 53,52. ¿Cierto? Le corre un lugar ahora hacia la derecha. Y aquí tiene una unidad compuesta que yo la vi hace un rato en el PPT. Kilogramo por metro partido por segundo cuadrado equivale a Newton. El peso en qué se mide en Newton. La masa en qué se mide en kilogramos. Este es un escalar, este es un vector. Esto es constante, esto es variable, porque G es variable. Si tú te vas al Ecuador, tienes un cierto peso. Si tú te vas a Centroamérica, tienes otro peso. Si te vas al Polo Norte, tienes porque G varía.
Si tú subes al monte Aconcagua, al monte Everest, tienes otro peso porque te estás alejando del centro de la Tierra. Esto entonces, si G varía, el peso varía. Entonces, si usted se da cuenta, estos problemas están diseñados para poder abordar colateralmente, ¿cierto?, varias cosas. Diferenciar las figuras geométricas, calcular los volúmenes, el concepto de densidad, factores de descomposición, ¿no es cierto?, o de traspaso, o de conversión, el concepto de masa y peso, unidades de medida, uso de la calculadora. ¿Alguien tiene por ahí calculadora, no? De los presentes. Sí. Ya. Me va a ayudar usted. Yo le voy a ir enseñando. Hay una tecla que aparece por ahí, que es esta tecla. Esa tecla. Si alguien sigue también la historia, o hay algunos que tienen esta. Eso, dígale elevado a X. ¿La ubicó o no? Puede ser, dependiendo de su calculadora, puede ser esa tecla o esta otra tecla. Ahí la encontré. Ya. ¿Dónde está? Abajo, ¿cierto? Sí. Ya. Esa calculadora te permite colocar los exponentes. Si el exponente es negativo, hay una tecla que es esta. O también en otras calculadoras aparece esto. Ubicó esas teclas, ¿no? Sí, profe. Están como al lado izquierdo de la calculadora. Eso es para colocar los exponentes negativos. O esta otra tecla. Entonces ahora vamos a jugar. Me siguen los demás que tengan calculadora. Si no la tienen por hoy, no importa. El viernes vamos a seguir con esto, así que no se preocupe, pero es un primer intento para que vaya entendiendo cómo se maneja esto. Entonces usted debe colocar. ¿Me siguen? Yo lo voy a hacer con mi calculadora. Usted coloca 8,92. ¿Lo hicieron? Ahora presione esa tecla, XP, Sí. abajo. Eso le da el exponente. ¿Y el exponente cuánto vale? 3. Aparece E3, ¿o no? Ya, eso lo multiplica por... Sí. Ahora eso lo multiplica por esto. Por 6 exponente 2. ¿Ya? Y después lo multiplica por exponente, y ahí coloca el negativo, menos 6. ¿Lo hicieron? Sí, profe. Sí. Ya, y ahora presione el igual. Sí, sí me dio. ¿Cuánto le dio? 5,30. 5.352. 5, no, hay un punto y una coma. La O coma sea, es la 5, coma. 5, Eso. claro. Por eso hay que irse acostumbrando, no importa si nos equivocamos. ¿Ve? Entonces rápidamente en el fragor de la batalla, si estuviéramos en una prueba presencial, usted tiene que dominar su calculadora. Yo soy de la tesis siguiente, que la calculadora es un medio para poder comparar. Yo trabajé como 5 años con Texas Instruments. Yo le hacía clase a los profesores con las calculadoras Texas. Dejé a varios lugares de Chile. Usted puede meterse ahí a revista Texas Instruments y usted va a encontrar varias publicaciones mías a nivel internacional. Entonces el uso de la calculadora científica es importante. Mis colegas de matemática toman la calculadora y la colocan debajo del escritorio. Dicen que no existe, que los alumnos deben aprender solos. No, joven. La calculadora, si bien es cierto, existe un manual, pero yo les voy a ir enseñando ciertas cosas para que la maneje adecuadamente. Y usted no se da ni cuenta, de aquí a un mes más usted le va a decir, hágame este cálculo, y usted lo va a hacer solito y me va a ayudar. Entonces lo hicimos sin la calculadora, por eso multiplicamos 8,92 por 6, hicimos ese resultado y luego usamos una operatoria. Tenemos que estar preparados también, pues si no la tenemos, ¿cierto? Pum, notación científica, decimos las potencias y nos dio ese valor.
O si lo hago directamente con la calculadora, llego al mismo resultado rápidamente. Entonces hoy día aprendí a colocar, ¿cierto?, la notación científica con los exponentes. Si tú colocas en la calculadora 8,92 por 10 elevado a 3, te va a colocar 4 ceros. Si tú no le colocas el exponente. Entonces te vas a correr una unidad, 8 unidades, y aquí le va a restar una unidad. En el fondo se va a correr 2 unidades, entonces le va a salir 535,2 o 53,52. Y yo se lo voy a colocar malo en la prueba o en el trabajo. Porque se está corriendo, ¿cierto? Una forma es como yo escribo las potencias, otra cosa es como yo la coloco en la calculadora. Porque recuerde que 10 elevado a 0 es 1. Entonces ya se corrió una unidad. Por eso es importante que a partir del viernes usted me tenga la calculadora al ladito ahí, consígase una. Ahora sí puede aprovechar el Cyber Day y cómprese una al tiro, más baratita. Y esa calculadora le va a servir para 2,5 años, 3, o para extenderlo para eventualmente una ingeniería vespertina en la misma universidad. Y ahí los vamos a encontrar nuevamente. ¿Ya? ¿Qué les parece, jóvenes? Entonces esta cosa, yo la tomo aquí, porque en cada avance que yo tengo voy incorporando más cosas, va aumentando la entropía del problema. Ve, las teclas no estaban ahí, entonces yo lo separo. Entonces, y ahí lo pego, entonces aparecen con las teclas. Entonces voy adecuando a la dinámica de los cursos los mismos problemas de cuestión. ¿Dudas, consultas? Bueno, profe. No, profe. Ya, entonces yo necesito, hoy día vamos a llegar hoy día hasta acá para no estresarlos, ¿ya? Y entonces el viernes vamos a abordar estos problemas que aparecen aquí y podemos hacer algunos más. Están resueltos, ¿eh? Entonces yo se los voy a ir explicando, entonces usted va a ir me ayudando con los cálculos numéricos, va a poder calcular el volumen de una esfera, cuáles son las fórmulas, el concepto de presión, ¿cierto? El gramaje, qué significa el gramaje, etcétera, etcétera. Entonces va a ir aumentando su entropía mental, pero es una entropía mental ordenada, es un desorden mental ordenado, con conexiones. Eso es lo que uno espera, para que usted tenga un aprendizaje como corresponde. ¿Estamos listos, jóvenes, o no? Entonces hoy día, resumiendo un poquito, vimos lo que era el programa de estudio. Yo tengo eventualmente ahí una programación, yo espero ya la próxima semana tener listo eso subido al aula, y lo que me falta, ¿cierto? Voy a hacer una calendarización con una propuesta para la fecha de prueba. Y después vimos los sistemas de unidades, un PPT, vimos los sistemas de unidades, las últimas definiciones, y estamos haciendo conversión de unidades, ¿cierto? Y simulación. Y estos problemas que están aquí son problemas integradores porque a mí me permite ver colateralmente varias cosas: el uso de la calculadora, el uso de la notación científica, el uso de las potencias, de las raíces, varias cosas que están colateralmente dadas. Entonces, si no tengo claridad de eso, no puedo llegar a la historia. Hoy día vimos el concepto de densidad, masa, peso. Entonces no se lo olvida más, porque está integrado en un problema. En cambio, si usted coloca, voy a hacer ejercicio de conversión, usted coloca ejercicio de conversión, entonces le dice pasar 5 centímetros a metro. Letra B, pasar 2 milímetros a decámetro. Pasar tanto. Pero aquí estos problemas son más integradores y uno va viendo otras cosas. Y esto es lo que uno tiene que hacer en la práctica. Estos son los problemas que uno tiene que resolver en la vida real. Por eso que lo he puesto ahí. ¿Alguna pregunta, joven? Hoy día vamos a llegar hasta aquí. ¿Dónde van a subir las clases? ¿Dónde va a subir las clases, profe? ¿Cuál es? Todo lo voy a subir al aula, y la dirección del video que se va a generar ahora también, pero no, yo ahora lo voy a subir al canal de video. Colocas ahí en YouTube, colocas canal de video Víctor Garrido, y te va a direccionar a ese lugar y vaya a poder ver los videos, el video que se generó hoy día. ¿Ya? Hay un canal de video que se llama así. Y yo le coloco el link en el aula para que usted pueda accesar, ¿cierto?, al video en cuestión. Los tengo de carácter público, ahí están
El semestre pasado generé más de 80 videos con todos los cursos, con todas las cosas. ¿Ya? Esto demora un rato, porque por eso tengo que darme el tiempo también para convertir este video, porque a las 7 tengo clase con la gente vespertina, entonces me tengo que dar el tiempo para convertir el video a MP4. Y después en la noche, después que termino a las 10 de la noche, termino estas clases, subo el video de la mañana, desde ahora y del día, y a veces me tomo hasta las 2 de la mañana en subir los videos, para dejarlos listos, para que no me pille la máquina. Porque un video que tú lo generas con 2 horas, se te demora bastante en poderlo convertir, subirlo a YouTube y convertirlo para que los jóvenes los puedan ver. ¿Les parece? Usted tiene el link y la contraseña de la clase del viernes, ¿verdad? Si hay alguna persona que hoy día no estuvo en mi clase, por favor, algún compañero o compañera de ustedes que no estuvo en clase, entréguele los links y las contraseñas para que digan, no he podido ver sus videos, no puedo ver sus clases porque no tengo el ID, usted no me ha dado el ID, la contraseña, evitar ese tipo de cosas. Sea paleteado y ayúdeme. Ayude a sus compañeros que hoy día no pudieron estar en la clase. Usted ve que hoy día yo entregué harta información, pues. Y esa gente que no se incorpora a las clases, después la que anda pidiendo cosas que yo hablo en mis clases. Este es su espacio y esta es la instancia. Así que por favor, entréguele esos ID. Son clases recurrentes, por lo tanto siempre va a ser el mismo ID y siempre va a ser la misma contraseña para los días martes y los días viernes. ¿Ya? Ok. Ya, chiquillos, nos vemos entonces. Ok. Que estén bien, cuídense. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao.